¿A quién le sucedió eso? Que de repente volteaste y dije, va, ya no fumo. ¿Sucedió eso porque tú lo hiciste? Yo me atrevo a desafiarte a examinar tu experiencia cristiana y vas a encontrar que la mayoría de los cambios verdaderamente notorios en tu vida, tú no sabes cómo sucedieron. Digo, sabes que el Señor lo hizo y quizás que alguien oró por ti, pero más de eso no sabes. Y en muchos casos ni siquiera oraste, pero el Señor lo quitó. ¿Por qué? Porque Dios, no estamos hablando de principios, no estamos hablando de códigos morales, no estamos hablando de ninguna de esas cosas. Estamos hablando de un Dios vivo que se involucra y toca las vidas de aquellos que Él quiere tocar. Yo ni siquiera sé cómo. Necesitamos comprender que estas experiencias donde Dios se presenta y toca a los hombres, despiertan sus pasiones, cambian de aquel hombre, lo cambian de ser un ser moral, de un ser de doctrinas, de un ser de deberes, porque muchos cristianos a eso hemos reducido nuestra experiencia cristiana, y lo cambian para ser un hombre lleno de pasión, con un corazón que ama intensamente a Dios. Me gustaría leeros 3 relatos de la historia que a mí francamente me cautivan, ¿sí? El primero de ellos es de un hombre de la historia llamado Santo Tomás de Aquinas. Han escuchado acerca de él, ¿verdad? El genio de la Edad Media, el teólogo supremo de la Edad Media, el fundador de la escuela del escolasticismo, que era una especie de fusión entre las doctrinas cristianas de ese tiempo y el racionalismo, ¿sí? El hombre era un escritor prolífero, escribía y escribía y escribía y escribía. Todos sus trabajos, todas sus obras, si las juntamos, más o menos equivalen a 25 tomos enciclopédicos de 650 páginas cada una. En otras palabras, el hombre escribía constantemente. Siempre tenía secretarios a quienes les estaba dictando y constantemente estaba terminando algún tratado o alguna otra cosa. Y cuando ya estaba grande de edad, en una ocasión, adorando él a Dios, algo le sucedió que no sabemos exactamente qué fue. Tuvo un encuentro con Dios. Y algo sucedió en su vida porque durante los siguientes 2 o 3 días ya no les dictaba a los secretarios, y los secretarios se empezaron a preocupar porque pues era su trabajo, ¿verdad? Y maestro, no nos va a dictar este día, y doctor, no va a terminar el tomo sobre tal y cual tema, y hermano, no nos va usted a dictar el comienzo del tratado sobre este aspecto de la doctrina que nos había propuesto hace una semana. Y tanto insistieron con él que finalmente él volteó y les dijo: no puedo. Todo lo que he escrito es como paja en comparación a lo que he visto y a lo que me ha sido revelado. El gran doctor nunca volvió a escribir en toda su vida. No había palabras suficientes. No había manera de decirlo. ¿Sí? Blas Pascal, un teólogo, físico, matemático famoso del siglo XVII, que nuestros libros nos hablan mucho acerca de él, pero no nos dicen de las experiencias que él tuvo con Dios. Él tuvo una experiencia tan profunda, tan real, tan palpable, que en medio de aquella experiencia él trató de escribir lo que pudo acerca de lo que estaba experimentando, y a ese escrito lo tituló El Memorial. Impactó tanto su vida que cosió una copia del escrito en el forro de su saco para llevarlo siempre consigo. ¿Sí? Y el memorial lee más o menos así, una pequeña porción. Dice lo siguiente. Dice, quiero aclarar aquí, la mayor parte del memorial es difícil de entender, porque no había forma de poner en palabras lo que estaba viviendo. Pero aquí una porción pequeña, ¿sí? En el año de gracia, 1654, el lunes 23 de noviembre, como desde las 10:30 de la noche hasta las 12:30, y escribe en letras grandotas: fuego.
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de filósofos o de estudiosos. Certeza, certeza, sentimiento, gozo, paz, Dios de Jesucristo, Dios mío y Dios vuestro, gozo, 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 lágrimas de gozo, que nunca sea yo separado de Él. Solo puedo retenerlo como me enseña el Evangelio, rendición total y dulce, entera sumisión a Jesucristo, eternamente en gozo por un día de entrenamiento sobre la tierra. Un hombre tocado, un hombre que había experimentado al Altísimo y que ya no podía ser igual. No es que los hombres cambiaron porque ellos quisieron ser buenos para con Dios, es que Él los cambió con su presencia. Mi favorito, Jonathan Edwards, cargo conmigo 2 o 3 libros de él. Él tuvo una experiencia con Dios. Él tuvo varias experiencias con Dios. Su esposa tuvo extraordinarias experiencias con Dios. Él es conocido en la historia como el arquitecto intelectual del gran despertamiento de las colonias inglesas a la primera mitad del siglo XVIII en Norteamérica. El hombre era brillante, es reconocido hoy en día como uno de los más grandes teólogos de la historia. Pero escucha lo que él habla acerca de lo que a él lo cambió. Dice: mi sentido de cosas divinas gradualmente aumentaba y se hacía más y más vivaz y tenía más de esa dulzura interna. Era mi continua lucha, día y noche, mi constante pregunta, cómo yo pudiese ser más santo para estar con Dios y pasar mi eternidad en amor divino y en santa comunión con Cristo. Tenía entonces y en otros tiempos el más grande deleite en las Sagradas Escrituras. A menudo, al leerlas, cada palabra parecía tocar mi corazón. Sentía una armonía entre algo en mi corazón y en aquellas dulces y poderosas palabras. Parecía con frecuencia ver tanta luz exhibida en cada enunciado que no podía continuar en la lectura, frecuentemente permaneciendo largo rato en una sola frase para ver todas las maravillas contenidas en ella. Y sin embargo, casi cada frase parecía estar llena de maravillas. He tenido una perspectiva, un palpar, dice, que para mí fue extraordinario, de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y los hombres, y de su maravillosa, grande, llena, pura y dulce gracia y amor, y de su tierna y gentil condescendencia. Dice, esta experiencia duró aproximadamente por 1 hora, lo cual me mantuvo la mayor parte del tiempo inundado en lágrimas, llorando en voz alta. Sentía un ardor de mi alma de ser vaciado, aniquilado, de postrarme en el polvo y de ser lleno de Cristo solamente, y de amarle a Él con un amor santo y puro, y de confiar en Él, y de vivir para servirle y para seguirle, y de ser perfectamente santificado y purificado con una pureza divina y celestial. Tu corazón te dice que esto es necesario para ti. Tu corazón te dice que esto también tiene que ser para ti. ¿Por qué para ti no? ¿Por qué tú no puedes vivir estas cosas? ¿Por qué tú no puedes verlo de esta manera? No necesariamente que lo veas con tus ojos, pero que te encuentres con Él de tal forma que tu corazón sea encendido con una pasión de la cual nunca te recuperes. Con razón Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras con Él. Estábamos aquí sentados antes de que empezara la reunión y sentía tanto amor en mi corazón por el Señor y estaba disfrutando aquello, y el Señor me hizo saber de alguna manera, dijo: no es lo que tú sientes por mí, es mi presencia que está haciendo algo en tu corazón. Es que es cuando Él nos toca, es cuando Él nos visita, es cuando Él desciende y viene y hace algo en nosotros que no podemos explicar, pero sin lo cual ya no podemos vivir. ¿Sí? Hace 1 año estaba yo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de México, en un encuentro de pastores. Había tenido un tiempo difícil en los días anteriores y había tenido una discusión fuerte con mi esposa. Yo sé que aquí nadie discute con su esposa, pero en México sí.
y, y habíamos discutido por algo que yo estaba viviendo y ella no podía sufrir. Y no era que un pecado horrible, pero era algo que no podía ella, no podía hacer nada al respecto. Yo no podía hacer nada al respecto, ¿sí? De alguna forma inexorable, inevitable, yo me estaba aislando, me estaba yendo hacia mi propio rincón, alejándome de mi esposa, de mis hijos, de la gente que me rodea. Y ella estaba desesperada porque sentía que perdía a su marido. Y peleamos, discutimos fuertemente, y yo me sentía frustrado porque de alguna forma podía percibirlo, aunque no claramente, pero no podía hacer nada al respecto. Y esa noche, después de la predicación, nos paramos para que se orase por nosotros, y yo iba deshecho, yo iba desesperado, yo iba necesitado, y clamé a Dios pidiéndole que hiciera algo que yo no sabía ni qué pedir, mucho menos qué hacer. Y el Espíritu de Dios me tocó, me desvanecí, caí postrado en el suelo. Y 2 horas y media más tarde, cuando me pude finalmente levantar de ahí, algo había cambiado dramáticamente en mi vida. Había sido sanada una herida tan profunda en mi corazón. Cambió totalmente mi forma de ser. ¿Quién puede hacer estas cosas? ¿No puedes tú? ¿No puede un programa de consejería? ¿No puede un libro? Tiene que ser Él. Tiene que venir Él. Yo no sé de qué forma, yo no sé de qué manera pedirle, más que desesperado. Pero tiene que ser Él. Porque si Él no toca mi vida, entonces ¿de qué sirve lo que estoy viviendo? Si su presencia no habita donde yo estoy, entonces ¿de qué sirve lo que estoy viviendo? ¿De qué me sirve mi doctrina si solamente son palabras vacías y no hay en ello una presencia real? A mí no me interesa mi doctrina, menos la tuya. Me interesa que Dios venga a mi vida. Me interesa que sea real. ¿Me explico? Y no estoy hablando simplemente de experiencias emocionales, aunque yo no sé por qué, pero le tenemos mucho miedo a la emoción, ¿verdad que sí? Nos aterra. Vemos a las mujeres que de repente se emocionan, de repente lloran, de repente levantan las manos, de repente están con un gozo y decimos viejas ridículas, ¿verdad? ¿Sí? Por eso Dios las puso en segundo lugar, porque no se pueden controlar a sí mismas. ¿No es cierto? ¿Sí? Le tenemos miedo a la emoción, le tenemos pánico a la emoción. ¿Pero qué no has leído? A las señoras siempre les gustan los salmos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están casados aquí? Levanten las manos. Que tu esposa es cristiana. Si tu esposa es cristiana, levanta la mano. Ahora, si le gustan a ella mucho los salmos, mantén tu mano en alto y los demás la pueden bajar. Si a ella le gustan los salmos, ¿sí? Les gustan los salmos a las mujeres, ¿verdad? Bajen las manos. Tan emotivos, tan apasionados, ¿verdad? Los escribió una mujer que se llamaba Davida. Era un guerrero, era un hombre violento, era un hombre fuerte, era un líder, como pocos se han conocido en la historia del mundo. Y estaba lleno de pasión. Su corazón ardía. No podía hablar con Dios sin derramar lágrimas o levantar gritos de júbilo y alabanza, porque su vida era una vida apasionada.